Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente acá a El Rincón del Paramédico y el día de hoy vamos a tener la clase de lo que es el refrescamiento del sistema renal, el sistema genitourinario y su función. Bueno, para empezar, pues definitivamente el sistema genitourinario, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que eran las diferencias entre órgano, sistema y célula? La célula funcional del sistema renal es la nefrona, así como, por ejemplo, la neurona es en el sistema cardiovascular, perdón, en el sistema nervioso. La neurona aquí es como la célula funcional del sistema, o sea, la encargada de la filtración. Bueno, el sistema renal, ¿qué lo constituye? Pues definitivamente, ¿y cuál es la función principal del sistema renal? ¿Por qué tenemos riñones? Y lógicamente, el riñón, pues es la unidad de filtración o es como los filtros que nosotros tenemos dentro del cuerpo para desechar lo que nuestro cuerpo ya no necesita. Siempre en todos los procesos celulares de todas las células, siempre hay material de desecho que botan las células y absorben los materiales que necesitan utilizar como lo que se llama sustrato para sobrevivir. Entonces, generalmente la neurona pues toma la glucosa y por medio de todo un proceso químico y en cada célula, después estas desechan cierta cantidad de sodio, magnesio, potasio y urea. Entonces, estos son como el resultado del metabolismo celular que luego se queda circulando en el sistema circulatorio. Entonces, ya hablamos del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, donde realmente hay purificación del aire. Pero, ¿cómo nosotros purificamos la sangre o nos deshacemos de esos materiales que se encuentran dentro del sistema sanguíneo que el cuerpo no necesita? Entonces, definitivamente ahí es donde entra la unidad funcional del riñón. Los dos riñones son prácticamente nuestros modelos de filtro que nosotros tenemos. Y lógicamente, dentro de cada riñón, el riñón pues tiene una forma más o menos de herradura, donde tenemos la arteria renal, que es la que va a entrar, y la vena renal, que son las dos pues vasos principales de cada riñón. Y posteriormente acá dentro del riñón vamos a tener, por supuesto, vamos a hacerlo en una escala distinta, pero tenemos lo que es el glomérulo, que es lo que va a hacer la filtración del aire, y luego tenemos un asa que se llama el asa de Henle, que lo que hace es que pasa por acá todo la sangre en contacto, y el asa de Henle tiene lo que se llama un sistema de intercambio. O sea, acá por medio de esta asa, la sangre circula mucho más lenta y entonces ahí se da el intercambio con todos los procesos que no se llegaron a cambiar dentro del glomérulo. Es como quien dice, tenemos más paso, digamos, en vez de que pase el río rápido y tratar como de solo poner una net para detener la basura, acá tenemos el río, lo hacemos en un pequeño, más largo río que también tiene paralelamente agua limpia que está circulando para que el agua sucia o las partes que están circulando dentro del asa pasen a formar la orina y se difundan mediante esta membrana. Entonces, primero filtra durante la nefrona y luego, pues, lógicamente pasa a otro sistema porque, lógicamente, nosotros tenemos dentro del cuerpo, pues, como mencionamos, electrolitos y nitrógeno de urea, que eso se va a estar filtrando de diferente forma. Todo se filtra distinto. Ustedes, por ejemplo, pueden tener un filtro en una piscina que les va a filtrar piedras o partes grandes, pero hay partículas tan pequeñas o microbios, por ejemplo, que no llegan a filtrarse porque son muy pequeños para los poros que tienen. Entonces, esta es una segunda forma de filtración dentro del glomérulo. Y posteriormente todas las nefronas, que son las células, todas las células donde se está dando este proceso de limpieza, van a drenar hacia
el sistema de la pelvis renal. Que la pelvis renal lo que es, por ejemplo, aquí tenemos el riñón, es como los tubos recolectores. Entonces, esta es toda esta difusión. Cuando la sangre pasa por la nefrona hace una filtración. Por supuesto que es un proceso mucho más largo de explicar, no es así tan simple, pero lo estamos hablando en generalidades. Entonces, la nefrona, que es la unidad funcional, es la que va a ser de filtro. Y expliqué esto anteriormente solo para que sepan ustedes que hay diferentes mecanismos en el cual la nefrona filtra. No es simplemente como que tuviera una malla ahí y pasa la sangre por un lado y la malla recoge toda la basura y la tira, sino que es procesos de filtrado donde hay procesos osmóticos que se dan y procesos de filtración. Entonces, media vez la nefrona agarra la sangre y se desecha de los productos, los desecha con todo y agua, lógicamente, porque el agua es lo que va a ir diluyendo. Entonces, ¿cuál es la función del riñón? Uno es definitivamente desechos. Es nuestra unidad de filtración. Pero otra importantísima es la regulación de la volemia, la regulación del agua que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Y por eso es que el primer órgano que se daña en el momento en que nosotros tengamos un proceso de hipotensión, por ejemplo, o el principal órgano que regula la cantidad de líquido que nosotros tenemos, va a ser el riñón. Por eso es que muchas veces cuando nosotros tenemos a un paciente en intensivo que queremos que pierda volumen, porque por ejemplo el corazón ya no puede bombear tanto volumen, se les dan diuréticos, se le dan Lasix para tratar de bajar la cantidad de líquido que tenga rápido y de esa manera controlar la volemia que tiene el paciente. De igual manera, si un paciente, por ejemplo, alguien que lo acaban de balear y ustedes lo están trasladando al hospital, muchas veces dicen, no, pero el paciente va vivo, ¿para qué lo voy a canalizar o le voy a meter líquido si el paciente ya lo van a llevar a operar, por ejemplo? Pero lo que no nos estamos poniendo a pensar es que entre más tiempo el riñón esté pasando con hipovolemia, puede desencadenarnos posteriormente, ya que el paciente ha salido del trauma, en una insuficiencia renal que nosotros probablemente causamos por no mantener una buena volemia dentro del cuerpo. Entonces, el riñón se va a activar lógicamente como una activación de emergencia, y lo que va a hacer es va a dejar de producir orina para tratar de guardar la mayor cantidad de líquido que tenga el paciente. Pero lógicamente al hacer eso también estamos hipoperfundiendo, o sea, no estamos llevando suficiente sangre al riñón, y el riñón pueden también las nefronas empezar a sufrir y tener daño renal. Cuando restituimos nuevamente el flujo, todas esas células que se quedaron sin circulación por protección, que el cuerpo entra en un sistema de protección, y en el momento en que se restablece el flujo, si duró demasiado tiempo, muchas de esas áreas pueden ya estar damnificadas por la isquemia que tuvieron y ya el paciente desarrollar insuficiencia renal. Y por eso es que también mucha gente dice, a mi primo, por ejemplo, lo balearon en el abdomen y él se recuperó súper rápido, mientras que el otro paciente se murió. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que dependiendo qué se haya hecho con el paciente, cómo se haya manejado el paciente y todo lo que se hace desde la primera cadena de atención, que serían los paramédicos, tiene consecuencias durante todo el proceso de sanación que va a tener el paciente. Entonces, todo lo que hicimos o todo lo que dejamos de hacer siempre tiene una repercusión. Entonces, una de las cosas principales, lógicamente, para mantener volemia en un trauma es también tratar de ponerse a pensar en que la función renal va a estar afectada, y esta es una de las formas más fáciles que los médicos se pueden dar cuenta si un paciente está bien hidratado o si tiene problemas de hidratación, que siempre en todo intensivo, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que se mide principalmente es la ingesta y la excreta. Y la excreta que va a tener el paciente la medimos en función
a la función renal o a la cantidad de orina que el paciente produce. También, si ustedes se dan cuenta, siempre se analiza si la orina está concentrada o no está concentrada, porque eso nos indica que también está trabajando el riñón. Entonces, el sistema renal es el encargado, como ya hablamos, de deshacerse de desechos que tenga el paciente, así como también pueden haber desechos que el riñón tiene que filtrar, por ejemplo, en pacientes intoxicados por plomo o intoxicados por metales pesados que pueden ir a tapar el riñón. Son tan grandes los materiales foráneos que van a ir a ocluir el glomérulo y de esa manera también nos puede causar insuficiencia renal. Entonces, el riñón prácticamente es la función de filtración que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Bueno, después anatómicamente nosotros tenemos uréter, el uréter. Y el uréter va a desembocar a la vejiga, que la vejiga es nuestra área de reservorio, donde tenemos una abundante cantidad de tejido muscular y tejido conectivo que pues la vejiga tiene su función de expansión. Y cuando se expande lo suficiente, pues nos tira una señal al cerebro que debemos de ir a orinar para evacuar pues la cantidad de líquido que tenemos y de esa manera poder nosotros vaciar la vejiga para esperar que forme más orina. ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que la vejiga no puede vaciarse bien o tiene una obstrucción, como los pacientes que tienen la próstata grande? Porque la vejiga después de acá, por medio de la uretra, es la que va a salir de nuestro cuerpo, ya sea masculina o femenina. Pero dentro de los hombres muchas veces tenemos acá la próstata que está alrededor. Esta es como que fuera una nuez y por acá pasa la uretra y entonces cuando crece comprime la uretra. Entonces la orina ya tiene que hacer la vejiga demasiada fuerza para poder sacar esa orina y por eso es que ustedes uno de los síntomas principales que uno ve cuando la próstata está demasiado grande es sangre en la orina, porque hace tanta fuerza la vejiga para tratar de sacar esa cantidad de orina que a veces la pared de aquí no aguanta y empieza a tener pequeños sangrados. Igual la uretra en la parte proximal, donde tiene que aguantar una presión tan fuerte para poder pasar por este pequeño conductito, entonces se forza y la pared de la uretra puede también desgarrarse y sangrar y por eso es que esos son uno de los principales signos que nosotros vemos en pacientes con problema prostático, que tienen hematuria, o sea, sangre en la orina. También, ¿por qué podemos tener hematuria? Pues lógicamente por un trauma que haya sido ya sea a nivel renal, a nivel de los uréteres de cualquiera de los dos lados o a nivel vesical, a nivel de la vejiga. Pero, ¿qué pasa también si nosotros detectamos sangre en la orina que muchas veces no es secundario a trauma? Entonces, otra cosa que nos puede causar esta hematuria es cálculos renales que vienen a bloquear muchas veces el uréter. El cálculo renal casi siempre se encuentra en el tercio medio, que es donde el uréter pasa a través de un músculo que se llama psoas, encima de los psoas, y entonces son áreas de estrechez a veces ya naturales anatómicas que tenemos, y si los pacientes no están bien hidratados o toman demasiadas bebidas carbonatadas que tienen mucho bicarbonato, eso precipita que se deposite cristales de oxalato de calcio. Entonces, todo lo que son bebidas carbonatadas, por ejemplo, hacen que la orina se vuelva un poco más alcalina. Y al volverse alcalina, eso hace que se precipite el calcio. Y entonces eso forma, y eso asociado a que tenemos una poca hidratación, porque una bebida, por ejemplo, alguien que se quiera hidratar en Coca-Cola, lo que está haciendo es tomando líquido, es cierto, pero está tomando también mucho sodio y mucho bicarbonato. Entonces, eso realmente está haciendo también que es como poner una de cal y una de arena. Entonces, lo mejor es mantenerse hidratado con agua.
Entonces el agua generalmente cuando nosotros formamos cálculos o forman pequeños cálculos, muchas veces estos pueden ser sintomáticos, nos dan sintomatología, pero al hidratarse también es como un río que lleva una piedra y la piedra se traba. ¿Qué pasa si el caudal del río aumenta ahora que está lloviendo tanto, por ejemplo, en los países tropicales? Pues las piedras las arrastra la corriente tan fuerte de agua que está pasando. Pues de igual manera con los cálculos que se forman a nivel del uréter, si tenemos una cantidad de líquido mucho mayor, o sea, si estamos filtrando mayor cantidad de agua, entonces se va a producir lógicamente mayor cantidad de orina. Y entonces el cálculo, este uréter se va a dilatar por la cantidad de agua que está pasando y el cálculo va a llegar aquí a la vejiga y luego lo vamos a orinar por medio de la uretra. Por eso es que muchas veces ustedes se han visto que pacientes que sospechan cálculos renales, los ingresan a los hospitales para hidratarlos primero y darle muchas veces algunos relajantes musculares para que el uréter se relaje, se dilate y eso haga que pase mucho más fácil el cálculo. Lógicamente, si esto no funciona y el cálculo está trabado, y lógicamente hay diferentes tipos de cálculos, porque también hay cálculos de ácido úrico que son un poco distintos a los de oxalato de calcio y el manejo es distinto. Pero lo que quiero que entiendan es que cualquier obstrucción a ese nivel tiene repercusión la cantidad de líquido que nosotros tengamos en el cuerpo. Entonces, esto es bien importante y son cosas a veces que no nos ponemos a pensar. También traslados, paramédicos que tienen que trasladar gente, por ejemplo, de Petén, que es un lugar muy caliente, a la capital. El paciente muchas veces dentro de la unidad puede deshidratarse y si el paciente lo están trasladando por un infarto o por insuficiencia cardíaca o qué sé yo, algún otro problema serio que tenga, por ejemplo, que necesita una cirugía abdominal importante, la volemia es muy importante para que este paciente llegue con éxito y llegue estable. Muchas veces nosotros vemos en las noticias que dicen, llegaron paramédicos, estabilizaron al paciente y lo llevaron, pero murió a la entrada. Eso no es estabilizar un paciente. Si el paciente está estable, ¿por qué se va a morir? O sea, el estabilizar a alguien recuerden que nuestro cuerpo es como una homeostasis, o sea, todo tiene que estar a cierto nivel. Si tenemos muy poco de eso, el organismo sufre. Si tenemos mucho de eso, el organismo también sufre. Entonces tenemos que llegar a ese balance, que es lo que se llama homeostasis. Eso es cuando uno refiere que el paciente está estable, que los signos vitales están dentro de límites normales, no están ni altos ni bajos, y que tenemos todos estos sistemas de los que hemos estado platicando funcionando adecuadamente. Eso es un paciente estable. No llegar y ponerle a un baleado una venda y ya estabilizó al paciente. Eso no es estabilizar al paciente. Estabilizar al paciente es que tenga los signos vitales adecuados, que no haya pérdida de líquidos, ya sea tanto hídricos por quemaduras, por lesiones, por hemorragias, o por cualquier otro problema, y que la hemodinamia del paciente esté controlada. Eso es un paciente estable. Pero solo el llegar, ponerle una venda, ya estabilizaron al paciente y lo llevaron, eso no es estabilizar a un paciente. Eso es simplemente poner una venda en una lesión. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, también debemos de manejar muy bien nuestra nomenclatura, porque si nosotros llamamos al hospital y decimos, llevamos a un paciente con herida de tórax estable, o ya después de estabilizarlo, lo estamos trasladando, el médico va a pensar, ok, el paciente viene estable, entonces no es un área roja, no vamos a preparar lugar de emergencia, probablemente el neumotórax es muy sencillo y preparan un tubo para poner en caso que el paciente lo necesite, pero no de emergencia, no está el kit listo, mientras que dicen es una herida penetrante con paciente hipotenso y saturando inadecuadamente, entonces ya eso levanta las alarmas y nos hace pensar, ok, entonces sí tenemos que tener ya un tubo listo, tenemos que tener el equipo para toracostomía preparado, debemos de tener probablemente al anestesiólogo ahí por si no pudieron hacer una intubación o la intubación fue inefectiva para manejar la vía aérea, y todas estas cosas son las que la transmisión del idioma médico debe de ser realizado de la mejor manera.
Bueno, entonces ya hablamos del sistema renal y cómo el sistema renal a- cómo el sistema renal funciona. Hablemos un poquito también de los órganos reproductivos masculinos y femeninos. La mujer claramente pues tiene los dos ovarios con las trompas de falopio. Esto que está acá se llama fimbria, que son como pequeños tentáculos que agarran el óvulo cuando el ovario lo despide. Y esto va a dar al útero. El útero lógicamente tiene acá el cérvix, que es bueno, hagámoslo un poco mejor, que es lo que se llama el cuello cervical, y acá en el cérvix, pues esto está dentro del canal vaginal. Entonces, esto es lo que constituyen los órganos reproductores femeninos. Y como ya sabemos, pues, pero solo para repasar, pues cada mes pues se forma un pequeño óvulo, el óvulo sale, dependiendo los niveles de la mujer de estrógeno o progesterona, es lo que dictan los ciclos menstruales. Cuando los estrógenos suben, pues definitivamente se produce la cantidad de el ovario pues saca el óvulo, luego la progesterona y el estrógeno preparan un ambiente fértil dentro del útero para que cuando llegue ese óvulo pueda y sea fecundado por un esperma, entonces el óvulo pueda instalarse en un endometrio que está preparado, que es como un colchoncito especial con bastantes vasos sanguíneos para poder nutrir en caso que se fecundara un óvulo y poder hacer crecer pues el bebé. Si esto no ocurre, entonces todo este tejido que se formó y creció durante esos días se desprende y cae, y es lo que se llama la menstruación. O sea, es simplemente la pared del endometrio que, como no se llegó a fertilizar o no hubo un óvulo fertilizado, entonces el endometrio se cae, lo saca la mujer mediante la menstruación y luego se repite nuevamente el ciclo para ver si la mujer va a ser fértil, hasta que todo este ciclo se repite desde la menarquia, que es la primera menstruación que ocurre en todas las mujeres, ocurre a diferente edad, pero más o menos entre los 12 y 14 años, hasta la menarquia, que es cuando ya los ovarios dejan de producir óvulos. Y entonces pues ya prácticamente el sistema reproductor femenino cae, y es también cuando los niveles de estrógeno y los niveles de progesterona caen. Entonces por eso la piel de las personas ya mayores se pone menos frondosa, porque el estrógeno es lo que mantiene a una mujer con esa piel muy bonita y humectada, por decir así. O sea, el estrógeno da muchos cambios, al igual que en el hombre la testosterona. La testosterona es la que le hace a uno tener pelos en el pecho, la que lo hace a uno tener la voz ronca, la que lo hace a uno tener esos cambios, desarrollar una musculatura. Y lógicamente también con los años la cantidad de testosterona que producen los testículos cae, y por eso es que la gente mayor prácticamente las diferencias son pocas. Si ustedes se dan cuenta, entre un hombre y una mujer de una edad muy avanzada, se parecen más que cuando eran jóvenes los cuerpos, porque estos tienden, cada cuerpo, dependiendo si tiene niveles de progesterona y estrógeno o niveles de testosterona, se comporta diferente. La testosterona le sale a uno bello, le pone a uno la voz más ronca, la estimulación muscular o la hipertrofia muscular se da en diferentes áreas. Todo rota a una forma distinta que si nosotros tenemos, pues lógicamente, progesterona o estrógenos. Y el estrógeno, pues lógicamente hace crecer las mamas, pone las mamas más grandes, pone esa piel sedosa en las mujeres, pone la voz fina, o sea, todos los cambios que corresponden a lo femenino o a lo masculino. Entonces en el hombre, pues lógicamente el sistema reproductor va a empezar en los testículos,
Los testículos, pues nosotros sabemos que tenemos dos y están dentro de la bolsa escrotal. Generalmente no los tenemos a la misma altura porque lógicamente si estuvieran a la misma altura en el momento en que cruzamos las piernas podemos prácticamente lesionar los testículos y presionarlos y doblarse. Entonces los testículos están móviles y generalmente uno está más alto que el otro. Precisamente eso, para que cuando se peguen no estén a la misma altura y tenga cada uno su lugar para poder estar. Entonces por eso es que tenemos como la mujer tiene dos ovarios, el hombre tiene dos testículos. Los testículos, pues lógicamente, como les digo, están dentro de la bolsa escrotal, que es la que les produce. Esta bolsa escrotal está hecha principalmente, lógicamente, para protección de los testículos, pero también esta bolsa tiene un tejido muscular, que si hay demasiado frío, la bolsa pega los testículos al cuerpo, porque el esperma, para poder funcionar, generalmente tiene que estar a 1 grado menos de la temperatura corporal. Si los testículos, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre, es uno mucho menos fértil, porque el esperma muchas veces con la temperatura, así como la temperatura puede matar otras células, generalmente puede también no hacer que el esperma se desarrolle. Y esto puede producir infertilidad o testículos que no descienden, por ejemplo, y se quedan en el canal inguinal. Esto también puede producir infertilidad porque la temperatura a la que el testículo tiene que producir el esperma es muy elevada y entonces el esperma tiende a fallecer, a morir y no desarrollarse, y esto puede llevar infertilidad en una pareja. Entonces por eso es importante que los dos testículos estén bien descendidos. Por eso cuando ustedes llevan a sus hijos al pediatra, en algunos casos los testículos pueden todavía estar en el canal inguinal, pero conforme va creciendo el niño, estos caen a la bolsa escrotal, y si estos no caen, pues definitivamente hay que operar al niño para bajar los testículos y hacer una orquidopexia. Entonces, los testículos pues están dentro de la bolsa escrotal y estos se comunican con el epidídimo. Entonces, estos testículos tienen acá un pequeño también conducto recolector donde recolecta todos los espermas, y este se comunica por medio del epidídimo. El epidídimo va a pasar por las glándulas seminales, que son las que terminan de producir el semen. Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿qué pasa? Por ejemplo, a alguien que le hayan ligado acá, que le hayan ligado, hayan hecho una ligadura para los testículos. Entonces dicen, ay, ese pobre ya no puede producir semen. No, el semen realmente se produce dentro de las glándulas seminíferas, que esos están, o las glándulas seminales que están pasadas o están más adelante de los testículos. El testículo lo único que produce son espermatozoides. Entonces, para la fecundación, lógicamente necesitamos espermatozoides, pero si el paciente se operó y le ligaron el epidídimo, él va a seguir produciendo semen, pero el semen no va a tener espermatozoides, no va a ser fértil. Entonces, las glándulas seminales son las que envuelven o le ponen todo ese fluido muy característico del semen para que el espermatozoide flote dentro de él y tenga una temperatura adecuada, un pH adecuado, un medio ambiente que no sea hostil, para que éste pueda ingresar dentro de la mujer y entonces ya después el espermatozoide nadar y buscar el óvulo para fecundarlo. Entonces, esto pasa tanto la glándula seminal y después, lógicamente, en la uretra pasa por la próstata. Entonces, tanto la glándula seminal como la próstata ayudan a lubricar o a pasar ese líquido lubricando dentro de todo el conducto para que el esperma llegue desde el testículo y se vaya dentro de ese acúmulo de líquido hasta llegar durante el coito a la vagina para poder hacer la fecundación. Entonces, ese es el proceso normal que nosotros tenemos dentro del sistema reproductor, tanto femenino como masculino.
Yo sé que hablamos un poquito a grandes rasgos, hay mucho más cosas que cubrir, anatómicamente, pues pueden revisarlo ustedes por sí mismos. Si están más interesados en aprender un poco más sobre esto, pero estas son las generalidades o en general cómo funcionan estos dos sistemas. Cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber. Pueden escribir algún mensaje en Facebook durante las clases en la parte inferior. Yo trataré de contestarles, o la auxiliar del curso, Mafer, también puede responderles algunas de sus dudas que tengan. Y lógicamente, como les digo, esto solo es introductorio para ya después entrar de lleno a lo que ya son, por ejemplo, clases específicas de trauma, de traslado de paciente, manejo, cómo vamos a manejar los distintos traumas, y todos estos protocolos de los cuales vamos a ir aprendiendo principalmente con lógica. Eso es la finalidad de estas clases, que ustedes apliquen la lógica a los procedimientos y no lo hagan como automático, porque entonces uno se vuelve como una máquina. O sea, yo hago esto porque en todos los pacientes yo he hecho esto y he visto que mis compañeros hacen esto y entonces yo lo sigo haciendo. O sea, tenemos que ser críticos para poder nosotros tomar las mejores decisiones o las decisiones correctas. Y como les digo, no todo paciente es igual. Cada paciente es individual, cada paciente tiene sus propios problemas y cada paciente debe ser tratado de acuerdo a su edad, al sexo, a las enfermedades o comorbilidades que tiene y a la severidad del trauma o la severidad de la enfermedad que tiene. Y lógicamente entran después de esto algunas otras variables, como por ejemplo el tiempo de traslado, cuánto va a durar el traslado, nivel del hospital, porque eso también influye si es un hospital con un nivel de trauma 1, 2 o 3. En Guatemala esto no está muy bien estipulado, pero en otras latitudes, y como nos están viendo paramédicos de otros países, me imagino que sí, que los hospitales nivel 1, nivel 2 o nivel 3 va a variar dependiendo el tipo de trauma que uno tenga, y muchas veces debemos de ser muy conscientes a dónde trasladar estos pacientes. Si tienen unidad de quemados, servicios especiales, hay hospitales que no manejan trauma, por ejemplo, que son específicamente de enfermedad común, o otros pacientes que solo manejan trauma, por ejemplo. Entonces debemos de ser muy certeros en cómo trasladar al paciente, en cómo trasladar con la mejor posición y qué tratamiento se le va a iniciar al paciente, porque como les digo, ahí es donde inicia la cadena médica. Lo que ustedes hagan, eso va a tener una continuidad durante el tratamiento médico. No es de que ustedes pongan una solución, por ejemplo, y boom, al no más llegar se la quitan y lo descanalizan. No, eso que ustedes hicieron les está ahorrando tiempo a las personas de la emergencia, y muchas veces el paciente va a pasar mucho mejor controlado a un quirófano que esté bien hidratado a un paciente que va a entrar hipovolémico y tengamos que recapturar y reacondicionar al paciente. Entonces, la idea de llevar a un paciente estable no es solo decir, se recogió al paciente y se estabilizó. Estabilizar, como les digo, es no un estado de que hicimos algo con el paciente, sino que realmente llegamos a estabilizarlo. Y hay pacientes, a pesar de que les hagamos todo lo que podamos hacer, no se llegan a estabilizar. Entonces, eso es muy importante en la nomenclatura médica que uno tiene que manejar. No todos los pacientes, solo porque llegaron paramédicos a atenderlos, lo estabilizaron. Eso no es cierto. Uno estabiliza a un paciente que logró llevar a un estado parecido o igual a una homeostasis normal. Pero si no se logró esto o el paciente sigue descompensándose, ese no es un paciente estabilizado. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Agradezco mucho su atención y por favor dejen sus preguntas que trataremos de contestarlas poco a poco. Gracias.